Hola, bienvenidos al Club de Té Exclusivo de Chai Chai. Estamos aquí con la selección de otoño 2022. Eh, primero quería explicaros un poco que este vídeo es un vídeo complementario, es un vídeo para aquellas personas que no pudieran venir a la sesión Zoom, para los miembros. Hacemos una sesión Zoom. Luego, pues para los que no pueden venir o por las personas que tendrán curiosidad de saber qué test ofrecemos y poder entender mejor de qué se trata esto, pues poder ver los vídeos y decir, apuntaros al club. Entonces, bueno, pues siempre hago estos vídeos en inglés y en castellano y hacemos esta reunión en Zoom donde podéis hacer vuestras preguntas acerca de los tests, o sea, porque primero os llega los tests cada 3 meses, tenéis una semana o así para probarlos un poco y luego hacemos la reunión Zoom y podéis venir con vuestras preguntas, comentarios, cosas que queréis compartir o la idea es tener un lugar de acompañamiento para vuestro aprendizaje y yo me divierto mucho enseñándoos y acompañándoos en vuestro camino de descubrimiento de té y de eso se trata este club. Entonces, bueno, para esta selección de otoño, pues cada temporada la idea es buscar compartir test que acompañen bien esta temporada. Y en otoño es una estación transitoria de verano a invierno, pues hay días que son más calurosos. De hecho, aquí en España llevamos un tiempo muy veraniego hasta esta semana. Entonces la idea es más bien test oscuros para que estamos moviendo hacia invierno, pero sí que he incluido un té verde, porque también en otoño hay días que pueden apetecer tés verdes. Voy a, voy a tomar un poco de té mientras hablo. Estos tés que estoy preparando aquí, el primer té, ya lo empecé a preparar, o sea, tomar en el primer vídeo que hice en inglés. Os voy a enseñar un poco la hoja. Voy a añadir un poco primero a este primer té para que podáis verlo. Bien, pues este es un té oolong de Darjeeling. Darjeeling Darjeeling está en la India, en las Himalayas, en el norte. Es un lugar que los ingleses se plantaron en mediados del siglo XIX y han hecho famoso su té. Ahora Darjeeling es de los lugares famosos, además es de los lugares que han querido regular su industria y protegerla y su nombre, y han hecho mucho trabajo de campaña con el eslogan es que Darjeeling es el champán de los tés, pero y con eso pensaban decir pues que es algo muy especial, pero también querían protegerlo a nivel como Francia protegió al champán, ¿no? Que en España no es champán, es cava, aunque también hay una ligera diferencia de procesamiento. Pero el caso era más bien eso, ¿no? En la India es el champán de los tés, pero también en el sentido lo vamos a proteger así. Porque, bueno, no sé si tiene mucho que ver con champán. El champán al vino, no es tanto eso. Pero bueno, el Darjeeling es famoso por su primera cosecha, muy floral, muy, eh, muy floral, un poco amargo, algo astringente, muy primaveral. Luego está su second flush, flush es cosecha, la second flush que es a finales de primavera, casi comienzo de verano, donde ya las hojas lo dejan oxidar más, o sea, la fresh flush es casi un té verde, incluso la hoja es muy verde. Second flush se oxida más y salen notas más frutales, menos amargas también, menos astringentes, pero aún sí que lo son. Y luego hacen
otra cosecha en otoño, más oscuro aún. Pero este té es un oolong. Y ese es lo interesante aquí es el Darjeeling y en las Himalayas en general, en Nepal también, llevan experimentando los últimos años haciendo otros tipos de té. O sea, esto es como la globalización. Todo el mundo quiere hacer todo y vender todo. Entonces, bueno, en Darjeeling están expandiendo su horizonte, eh, viendo, bueno, qué pasa cuando hago un té blanco, qué pasa cuando hacemos té verde. Y a veces son interesantes y muchas veces no lo son, sinceramente. Aunque esto que te digo en cuestión de tiempo puede cambiar mucho, siempre está cambiando. Los tés de Darjeeling, oolong o blancos o verdes de hace años no son los que son ahora y no serán los que harán en el futuro mientras van aprendiendo más a producirlas. Dicho eso, oolong, pues oolong es una categoría de té que asociamos con China. Bueno, té tendría que ser algo que asociamos con China, ¿no? Como todo el procesamiento nace en China. Pero el té oolong está muy ligado a China y a Taiwán. Y aquí lo que es interesante es encontrar un té oolong interesante, delicioso, y con claramente carácter de Darjeeling, pero a la vez ser diferente. Entonces, este Darjeeling oolong es más parecido a un Darjeeling Second Flush que a cualquier otro oolong que encuentras de China o Taiwán. Y ese aspecto es lo que me parece muy interesante, porque me gusta el té de Darjeeling, pero sí que es verdad que el té de primavera es muy amargo, muy astringente y me puede apetecer a principios de temporada porque es de los primeros tés en llegar y es muy fresco, es de los primeros tés en cosechar. Eh, pero no es tan redondo, suave, ¿no? O dulce o amable como muchos otros tés pueden ser. Y el Second Flush puede ser más amable para más personas, pero este oolong ya notarás que no tiene esa astringencia, que no tiene ese amargor, pero sí tiene algo de eso que dices, vale, sí, se parece un Darjeeling, pero no, como, o sea, sí, parece un Darjeeling, pero qué interesante, no tiene ese punto, tiene las notas cercanas, pero no es la sensación en boca. Es muy redondo y nada agresivo. Con todo esto no quiere decir que la primera cosecha no sea interesante, obviamente lo es, pero sí que su carácter es así, es más amargo, fresco, es como una cerveza IPA. Es un frescor, amargor que apetece mucho en un día caluroso. Y luego lo que me parece interesante, como oolong, este oolong no podría ser de China, no podría ser de Taiwán. Su terroir lo marca y es esa complejidad del tema que me parece interesante. También, bueno, no he dicho el nombre, viene de Liza Hill. Liza Hill es una zona, una sección de la plantación de Rishabad, que es la casa, el hogar de los santos sabios. Así se traduce Rishabad, el lugar de los santos sabios, que me gusta porque, bueno, entre unas cosas para mí, además de ser una bebida, es un camino espiritual y el camino del té, y que este lugar en Darjeeling, que no es lo que asociamos en absoluto con el aspecto espiritual del té, tenga este nombre, me gusta, aunque obviamente no es importante, solo es un nombre, o no. Bueno, pues entonces Darjeeling nace, los ingleses empezaron a cultivar ahí a mediados del siglo XIX y es una zona colonial, ¿no? Es una industria colonial creada para la exportación a Inglaterra. El segundo té
también nace de esta época, pero en un lugar muy diferente. Y este es el té verde, obviamente. Este es el té verde que compartimos en esta selección. Es de Georgia. No el Georgia de Ray Charles, Georgia on My Mind, pero la Georgia Gruznia europea, fronteriza con Rusia. Ese lugar vivió un esplendor muy grande. O sea, en mediados del siglo XIX empezaron a cultivar té ahí. Rusia es un lugar donde se bebe mucho té, y los países satélites y los lugares fronterizos también. Esa es la cultura del samovar, la cultura del té, lo que llaman té negro, o en China llaman té rojo. Y así en Rusia empezaron a cultivar y tuvieron una industria con buena reputación en esa época, y luego desapareció. La Unión Soviética cayó. Antes de eso ya hubo misfortune, ¿no? Ya hubo desgracia, ya hubo pobreza y épocas duras, y de ese momento glorioso, pues cuando el té era conocido en el mundo, pasó a ser abandonada, plantaciones abandonadas sin mercado, plantaciones quemadas para hacer otra cosa, o no sé por qué, pero este lugar en concreto estaba quemada, y es un té salvaje que nace de esas cenizas de las plantaciones del pasado, en un entorno remoto, limpio, con vistas de las montañas nevadas del Gran y Pequeño Caucaso, con un terroir muy especial, muy limpio. Tiene que ser muy limpio, lo vais a notar al beberlo, es vibrante, brillante. Bueno, pues tiene los vientos de las montañas, la humedad del mar que viene, y no sé, es un lugar aparentemente ideal para cultivar té. Lo que a mí me sorprendió de este té, o sea, ya hemos compartido en Chai Chai tés negros, lo que llaman ellos tés negros, Hongcha de Georgia, y son muy dulces y recuerdan a miel, y no se sobreinfusionan. O sea, es lo opuesto al Darjeeling. Un Darjeeling de primera cosecha o segunda cosecha, como te pases del tiempo, lo que llamamos adecuado, que puede ser diferente para cada uno, pero en cuanto te pases ya es demasiado, ¿no? Demasiado amargo, demasiado astringente. Pero los tés de Georgia son como los tés chinos, muchos tés chinos no se pueden sobreinfusionar, no se pasan. Y este té verde, pues yo lo recomiendo, que el vídeo anterior ya lo hice, yo lo recomiendo hacer en bol. Primero, las hojas son muy largas, son muy bellas. Dos, es bueno encontrar, o sea, para mí es una alegría encontrar tés que se pueden preparar en bol, porque para mí es importante tener un equilibrio en la vida de té, en mi vida de té, tener un equilibrio entre preparación Kung Fu, ¿no? Donde hay un propósito, que es preparar el mejor té posible y estar ahí, ¿no? Como muy, muy concentrado y pendiente, ¿no? De la temperatura perfecta, con todo, para hacer el mejor té. Hacer té como Shiboridashi más informal, como ahora que estamos hablando, que es un recipiente muy guay, abierto, donde se ven las hojas, puedes olerlas bien, fácil, y hacer una cantidad un poco más grande que en Kung Fu, que hacemos muchas infusiones muy cortitos de tiempo, con más hoja de té, que ahora lo voy a preparar. Y Bolti, té en bol, té en cuenco, es el antítesis, es algo muy bueno para cultivar, es aquí y ahora, es la no mente, es agua hirviendo, unas hojas de té
y, y, y meditar, practicar, estar presente con el té, contigo mismo, respirar, es la calidad de un bol caliente en la mano, es la belleza de ver cómo van abriendo las hojas, es el olor que te sale directamente, ¿no?, del vapor que te sube, y es una manera de preparar el té por la mañana, para mí por la mañana, muy agradable, donde no hace falta nada más que el cuenco y el agua caliente y el té adecuado. Y este es el té adecuado porque, por ejemplo, este Darjeeling Oolong, las hojas son más pequeñas, acaban flotando, no se infusionan bien. Una hoja grande, pues cuando se humedece con el agua ya se hincha, se moja bien y el peso de la hoja, por ser grande, ya cae abajo y no molesta, y puedes estar bebiendo y bebiendo y no te entran pequeñas hojas, porque no las hay y porque las hojas bajan eh, al fondo del bol. Entonces también es interesante, pues eso, que sea un té que no se amarga muy fuerte, ¿no?, como sea muy rápidamente, o no se pase de tiempo. Y este té verde es eso, es delicioso, es muy ligero, es como si fuera un té chino de principios de primavera, tipo pilochun en sabor, porque en aspecto es opuesto. Pilochun es, ¿no?, muy chiquitito, con mucha pelusa, muy pequeños caracoles de primavera. Pero esta es hoja grande, pero el sabor es suave, dulce, fresco, ligero, refrescante y puro, un sabor muy puro. Este salvaje, que como si no eres nuevo con conocerme, pues es algo que me gusta mucho. No solo té ecológico, me parece importante té ecológico, tomar té ecológico, pero tomar té salvaje es un paso más allá, donde no es una plantación que están irrigando, sino que la agua que tiene es el agua que le viene, y las plantas alrededor son plantas en un ecosistema natural y no es una plantación de arbustos plantados, lo que esto fue originalmente. O sea, esto fue una plantación, ahora es un té salvaje, y para mí es una joya estar en este mundo, en esta tierra, pudiendo beber tés salvajes. Eh, es una suerte. Sí. Bueno, pues vamos a ver. El tercer té. Eso es Hongcha. Hongcha es lo que en Europa hablábamos como té negro, en China lo llaman té rojo, es té oxidado. Este té para mí fue es el gran descubrimiento de Hongcha de este año. Nunca había probado este té, nunca había escuchado de este té, y nunca podía haber imaginado este té, obviamente, y me ha encantado desde el primer sorbo, ¿no? Porque la historia, hay muchas historias, algunas puedes creer, otras no, pero algunas te da igual si creerlos o no, porque simplemente no importa. Aquí ya me pareció tan raro y tan interesante que digo, bueno, venga, vamos a probar. Y una vez que lo pruebe, pues ya pedí para vosotros. Este té es de Zanping. Zanping es en Fujian, igual os suena, porque lo hemos tenido en Chai Chai, lo hemos tenido, y Zanping es famoso por un tipo de té concreto que son unos cuadrados de unos 8 gramos, envueltos individualmente, es oolong, y es de la variedad Shuishen, que traducimos como ninfa de agua o narciso, ese normalmente son de baja oxidación, aunque puede haber tostado también. Y este té, pues es un té salvaje de Zanping, que decidieron no procesarlo como aquellos oolongs en esos cuadraditos prensados individualmente, sino procesarlo como Hongcha. Entonces es como doblemente interesante.
por ser ninfa de agua también, por ser una variedad que conocemos, que igual en estos casi 20 años de Chai Chai lo habéis probado, si lleváis con nosotros tiempo, habéis tenido muchas oportunidades de probar ninfa de agua. Y en otros lugares también, ¿no? Es una variedad extensa en Fujian. Extensa que está también en Wuyi, es muy común encontrarlo en Wuyi. Entonces, pero encontrarlo como Hongcha no es típico. Encontrarlo como té salvaje es la primera vez que lo pruebo. Encontrar un té de Zanping que no es oolong prensado de este tipo también es la primera vez para mí. Entonces, bueno, es el gran descubrimiento. Vas a encontrar que es un té muy, muy afrutado. Puedes hacerlo en bowl o en Kung Fu. Yo lo recomendaría más aún en Kung Fu. Y vas a ver que es un té pues eso, muy, muy dulce y afrutado y interesante, complejo, ¿no? Como a descubrir. Es un té para descubrir. Y bueno, los últimos test aquí son dos test de Wuyi. Uno estuvo presente en el club básico y otro en el club de 150. Y son estos dos, que son test Kung Fu, ¿no? Ideales para preparar como Kung Fu cha. ¿Por qué? Bueno, porque té de Wuyi es el primer oolong, o sea, es el origen del té oolong comienza en Wuyi y Kung Fu, la preparación Kung Fu también originó para preparar té oolong. Entonces, un buen té oolong yo diría, siempre va a beneficiar en tetera Kung Fu. Ahora, que no tienes tetera Kung Fu, bueno, pues se puede preparar también en un shiboridashi, por ejemplo. Una tetera, lo puedes preparar en una tetera, pero recordar, ¿no? que té Wuyi especialmente merece la pena hacerlo Kung Fu cuando puedes. ¿Y Kung Fu qué es? Pues Kung Fu es diferencia de la preparación mucho porque usamos más hoja, usamos bastante más hoja para menos agua y menos tiempo. Entonces esa alquimia de factores prepara el té de otra manera y es la mejor manera de preparar el té oolong. Bueno, aquí tenemos estas dos variedades. Este de aquí de hoja más grande es el que habéis recibido. Este es la mayoría de vosotros, ¿sí? En el club básico, la suscripción básica, el Meizan. Wuyi Meizan es flor de ciruelo y es un té muy afrutado y floral. A ver, el té Wuyi es famoso por su tueste al carbón tradicional, muy lentamente, un tueste lento, ese asado que le da estos sabores tostadas y que hace que este tipo de té envejezca también. O sea, estos no son tés que tienes que beber ya o si no pasa algo. Si están bien conservados, en este caso sin aire, sin luz, sin estar al lado de una fuente de calor o algo que le va a resecar, aguanta muy bien. De hecho, de estos tés, por ejemplo, menos el té verde, todos no hay prisa en tomarlos, no pasa nada que si no lo tomas en estos 3 meses antes de que te venga la selección de invierno, o en un año o 2 o 3. Si están bien guardados, estarán bien. Bueno, pues, y el tueste en té Wuyi es
hace para que eso sea así. También le está protegiendo. Un té oolong de baja oxidación, sí, también va cambiando con el tiempo, pero de otra manera y, y perdiendo lo que es su cualidad más atractiva, que es la frescura, lo floral. Entonces, tés florales y frescos, claro, van cambiando, van perdiendo esa naturaleza, pero tés afrutados, tostados, oscuros, complejos, ganan bien guardados, ganan incluso, ganan. Así que, bueno, este té, primero hemos calentado, echamos un poco de agua caliente, hacemos lo que llamamos el lavado, no estamos lavando las hojas, se llama así, ¿no? Lo llamamos así como wash, lavar, pero no hay nada que lavar, esté limpio. Estos tés son el Zhongyang. Zhongyang té significa que es dentro del parque de Wuyi. Esto es importante. O sea, el parque de Wuyi es famoso. O sea, el parque de Wuyi es un parque protegido por UNESCO, precioso y es un espacio, pues eso, de cultura, World Cultural Heritage Site, ¿no? Un lugar protegido por UNESCO. Pero a nivel de té, es el origen del té oolong y también es un terroir muy especial. No solo por ser, ¿no?, el tueste y su tradición de tueste, sino simplemente por su terroir. Entonces, Zhongyang significa que viene del interior del parque. Y esto es importante porque el parque son las montañas, lo que son cliffs, son acantilados. Entonces, el té de Wuyi le llamamos yancha, o té de roca, o té de los acantilados, yancha. Para ser yancha tiene que ser del parque. Entonces, el parque es el parque. Y vamos a decir que este es el parque. Alrededor también producen té con el nombre Wuyi, pero no está dentro del parque. Y su terroir es otro. Aquí dentro del parque son las montañas. Y las montañas son volcánicas, su suelo es volcánico. Y a diferencia de todo lo que hay aquí alrededor, aunque hubiera tierra volcánica, lo que no hay son las montañas, y esas montañas volcánicas almacenan calor, son calientes durante el día, los tocas y están muy calientes. Y por la noche ese calor pues lo sacan, ¿no?, en los valles donde está el té, porque el té está siendo cultivado en los valles entre las rocas. Entonces, esa constancia de temperatura, ese terroir mineral de la roca, además de su tueste tan peculiar y interesantísimo, hace que el té Wuyi sea, para mí, lo más en el mundo de té oolong, y seguramente para mí es lo más de todos los tés. Entonces, bueno, el Meizan vas a notar que es afrutado y floral, pero primera nota va a ser el tueste, porque el tueste siempre es lo último el tueste es lo último que se hace en el procesamiento, entonces es lo primero que vamos a notar bebiendo. Pero a medida que vamos bebiendo luego la variedad, Meizan, vamos a notar ese sabor. Bueno, primero el tueste es como maíz de la parrilla, ¿no?, en una barbacoa. Luego, a medida en las siguientes infusiones, una vez que el tueste se va relajando, vamos sacando nota de la variedad, y la nota de esta variedad es más rosa. Rosa es floral, rosa, y es afrutado como ciruela. Le llaman flor de ciruela, pues quizás la flor de ciruela. A mí me parece la rosa y la fruta en sí, la ciruela. Sí. Y en sabor es como chicoría. Sus primeras notas es dulce, madera, cálido, pero luego va moviendo hacia más notas más afrutados, tipo cereza y rosa, y es un té muy grueso, muy rico. Y el té bonus es Chilan. Chilan es orquídea profunda,
este es de Wuyi también. Y, y Wuyi no es el lugar de origen de esta variedad, este es una variedad Pinzong, o sea, que es de otra zona, es de Pinghe, en el sur de Fujian. Pero, y lo hemos tenido, de hecho, seguramente alguno de vosotros lo habéis probado, el chilan impresionante que hemos tenido de Taiwán, por ejemplo, orquídea profunda. En inglés es rare orchid, en castellano, pues si decimos orquídea rara, suena raro. Entonces, bueno, le he puesto el nombre orquídea insólita. Eh, pero, pero bueno, sí, este té es increíble. Vas a notar aroma más a frutos secos tipo nueces pecanas, eh, y manzana asada. Y su sabor, notas, bueno, también muy dulces, canela, eh, ¿qué más? Un poco mentolado, pero es así más suave, muy fresco, notas de madera y muy largo en boca. Bueno, todos los tés de Wuyi tienen esto, que tiene este tueste interesante y luego después hay que continuar y notar eh, ¿no? las siguientes capas. eh, y, y bueno, me pareció interesante pues incluir otro. Y como visteis, estos packs ideales para hacer Kung Fu es monodosis, o sea, un pack para una tetera. Y espero que lo podáis compartir con vuestros queridos. El siguiente lote va a ser el invierno, que ya lo compartimos a finales de enero. Así que hasta de aquí a enero os va a acompañar estos test y recomiendo mucho que estos test los test de Wuyi, este té especial, este Hongcha, todos los test que lo compartís con vuestros seres familiares, queridos, amigos en estas fiestas que están en casa y pues os deseo eso, un tiempo que podéis sentar y disfrutar un buen té y compartir vuestro amor por el té con ellos. Y estos tés increíbles que son muy difíciles de encontrar, son muy especiales, muy ricas y repetibles. Y nada, si os parece interesante esto, os invito a unirse al club, donde cada 3 meses haremos esta sesión primero en Zoom, donde puedo acompañaros en vuestro camino y contestar vuestras dudas. Esta es la parte más gratificante para mí. Y, y compartir estos tests con vosotros. Así que nada, espero que nos veamos pronto por aquí, por Zoom, en la tetería. Y bueno, que os vaya muy bien hasta el invierno.